Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Os damos las gracias en nombre del Grupo Motor. Y bueno, pues damos comienzo a esta tercera edición del Foro Laboratorio para Debates. Este foro se viene organizando anualmente y bueno, que se organiza desde la Mesa por la Convivencia, como la sabéis, que es una plataforma ciudadana compuesta pues, por una diversidad de entidades sociales, culturales, pues es un abanico de diversidad, ¿no? Cuyo objetivo es, el objetivo de este foro, de estos talleres, es promover, debatir, analizar y proponer todo lo que tiene que ver con el lema fundamental del foro, que es la gestión de la diversidad intercultural en nuestra ciudad. Este lema es la razón por la cual ha surgido la creación de una institución como es la Mesa de la Convivencia. Lo que ha pretendido la Mesa es diseñar un modelo propio, con identidad propia, que canalice y que gestione, que organice, que ordene todo lo que tiene que ver con la diversidad intercultural en nuestra ciudad. Fuenlabrada, como sabéis, pasó de ser una ciudad multicultural, con grupos sociales, étnicos, culturales, que en primer momento pues, venían trabajando internamente. Es decir, que cada grupo social étnico trabajaba bueno, pues en su mundo, en su alrededor, en su entorno, y que desde Fuenlabrada vimos que no ese es el modelo que queremos, sino que pasamos a ser, por eso la Mesa es una institución, un instrumento transformador, que pasamos a ser una ciudad multicultural a ser una ciudad intercultural, que es muy importante destacar este objetivo noble, ¿no? Y al final de este taller vamos a sacar, nuestra compañera va a redactar unas conclusiones y que va a haber un turno de preguntas. De hecho, ese es lo esencial de estos talleres, que es el debate, ¿no? Que vosotros podéis intervenir, plantear, proponer a nuestros ponentes pues, todo aquello que vosotros entendéis que es lo ideal, que es lo correcto, que es lo bueno para nuestra ciudad y que todos debemos pues de entender, de comprender que entre todos debemos de avanzar conjuntamente en todo lo que tiene que ver con la organización y articulación de nuestra sociedad. Así que para no dilatarme en el tiempo, os paso al primer ponente, nuestro amigo Farid Othman Ventría Ramos, que es asesor y gestor cultural. También es poeta, escritor, es miembro de muchas fundaciones que tienen que ver con el mundo de derechos humanos. Es una persona muy implicada en el tema de fomentar, ¿no? Los ideales de la diversidad, especialmente la interculturalidad, pero es un nato defensor de los derechos humanos. Así que, Farid, tiene la palabra. Y tienes el lema, como lo sabes, que es la ciudadanía europea, empleo de derechos, habla de la diversidad cultural y la importancia de la necesidad de una institución como es la Mesa de la Convivencia. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por dedicar tiempo en un día lluvioso a hablar de interculturalidad, que siempre, oye, queda hasta bien. Falta la chimenea y ya estaríamos todos súper a gusto. Vamos a empezar por el final, la defensa de la Mesa de la Convivencia. Y vamos a partir de una raíz. No hay instrumentos como la Mesa de Convivencia. No los hay. Aquí podemos normalizarlo, y normalizar es algo bastante importante cuando hablamos de cualquier tipo de hecho. Pero en esa normalidad, aquí vemos normal, en Fuenlabrada, que una institución cívica esté presidida por alguien como Mimón. En otras realidades, en otras localidades, en otros municipios, esto no llega ni siquiera a la categoría de utopía. Eso no existe, no es natural.
y como no es natural no puede llegar a existir. Eso es lo mismo que dicen de la interculturalidad. Cuando uno hace estudios sobre la gestión de la diversidad, etcétera, te marcan como objetivo progresista el llegar a ser una ciudad multicultural, en la que se reconoce de base una serie de realidades dentro de ese municipio, pero que son como pequeñas muestras de cultura que están por debajo de una cultura que debe predominar. Y ese es el gran fallo. Ahora creo que hay un proyecto, no creo, hay un proyecto en la ciudad de Madrid de crear el barrio de la pequeña China. Comparad eso, el hacer una pequeña China, una pequeña Italia, el ceñir que si tú eres de tal etnia, etcétera, o tal alienación que creamos para ti, debes vivir en este barrio y no en tal otro. ¿Para quién queda el centro de la ciudad? Para lo normal. Y lo normal no eres tú. ¿Dónde está tu templo? En la periferia, si acaso tienes un templo, pero no en el centro de la ciudad. Al final, el ser ciudadano radica en quién ocupa la plaza del pueblo. Y aquí, en Fuenlabrada, la plaza del pueblo la pueden ocupar todos los ciudadanos, porque hay normalidades como la mesa de convivencia. Pero en otros sitios son utopías. Te marcan que la interculturalidad como modelo es una utopía irrealizable. Yo nací en Tánger. Antes hablaba aquí el profesor de todos esos puntos en común que hay entre Iberia y el norte de África, etcétera, que genéticamente no hacen lo mismo. Yo suelo utilizarme como una muestra de que eso es así, porque si llego aquí y digo que soy irlandés, se lo van a creer igual que si digo que soy español, francés o marroquí, que es lo que soy, al fin y al cabo. En ese elemento intercultural que me marcan como una utopía, yo lo he vivido en una ciudad que lo implementó hace 100 años, que tiene un cementerio internacional que no es internacional, sino que es un cementerio que en el momento en el que la ciudad intramuros se queda pequeña y hay una afluencia de una nueva ciudadanía, se decide crear nuevos cementerios más grandes que incluyan a todo el que se considera ciudadano. Ese mismo cementerio, porque las equiparaciones son muy malévolas, en Casablanca, que también está en Marruecos, es internacional, pero no radica de la misma naturaleza. No marca una ciudadanía intercultural, sino una supremacía. Ahí están enterrados los que sí son ciudadanos de pleno derecho, que son el colonialismo. Que se dice poco, pero decir que el colonialismo es un tipo de fascismo es algo que deberíamos aprender un poquito más, porque al fin y al cabo radica en esa supremacía cultural. Por lo tanto, el de Casablanca sería un cementerio para el europeo que sí que tiene todos sus derechos y que vive en Marruecos, y sin embargo, el cementerio internacional de Tánger radica que todo ciudadano de Tánger es un ciudadano. Multiculturalidad frente a interculturalidad. ¿Qué es más sano? Pues evidentemente que todos compartamos la plaza. Con la mesa de convivencia, con Mimun, con varios compañeros de aquí, con Paco, organizamos hace ya unos cuantos años, 6, 7, 8, no sé, nos hacemos mayores y no nos damos ni cuenta, o lo peor es que sí nos damos cuenta, organizamos algo que era un poquito darle una vuelta de tuerca a todo eso. Y eso fue posible porque aquí ya existían herramientas. En otros sitios del entorno de Fuenlabrada era imposible. Era Ramadán y propusimos hacer un acercamiento al concepto de Ramadán, pero sin el estereotipo. El Ramadán, lo que sabemos todos es que es un periodo de ayuno, que tienen los musulmanes, que no se come, que lo pasan fatal, que hay que ver, ¿no? Las cosas medievales. Sin embargo, tú le preguntas a un musulmán, y realmente lo preguntas en esos acercamientos estereotipados, y te dice que un periodo de convivencia, de celebrar tu comunidad y de pasarlo con la familia y con los amigos. Y que los periodos de ayuno lo tienen todas las culturas, que es incluso hasta sano, y que luego por la noche comes, que de hecho un problema de Ramadán es que se come demasiado. Las cosas como son, ¿no?
Todos esos momentos, el momento de romper el ayuno juntos, son elementos de convivencia. Pero en ningún momento ningún musulmán te va a decir que a esos momentos de convivencia no puedas venir tú, que no eres musulmán. Vienes tú, que eres de mi comunidad, y mi comunidad la componemos entre todos. Para acercar desde el punto de vista negativo al punto de vista positivo, ¿qué es lo que se suele hacer en casi toda España? Insisto, no en los sitios que son radicalmente opuestos a la multiculturalidad y a la interculturalidad. No, los que quieren trabajar a favor. Porque también en eso, igual que en los idiomas, están los falsos amigos. Cosas que parecen que van a favor y en realidad reman en contra. O que reman a favor de un estereotipo que es lo que tú quieres trabajar en contra. Muchas veces lo que se hace son, vamos a abrir, en el mejor de los casos, vamos a hacer un día en Ramadán que pueda venir la gente a ver las mezquitas. Vamos a hacer un día en Ramadán en la que lo invitamos en un centro cultural islámico a que tomen tal. Bueno, todo eso, por desgracia, aquí en España, en los pocos sitios que te dejan hacer un centro cultural islámico o una mezquita, en los pocos sitios te lo llevan a las periferias, te lo llevan a los polígonos industriales y, sobre todo, no puede parecer una mezquita. Hay muy pocos sitios en los que sí. El sitio en el que, si tomamos ese concepto en positivo, o sea, de cuando le hemos preguntado al musulmán, del elemento de convivencia, del estar en el mismo sitio, de que es mi comunidad lo que celebro, vuelve a ser la Plaza del Pueblo. Pues en la Plaza del Pueblo, ese día, hicimos una acción que era repartir flores. La única consigna, cuando des una flor a alguien, hazlo con una sonrisa. Y te van a preguntar por qué. Y diles, porque es Ramadán. Y en ese giro, sin mucha más explicación, ya estás diciendo estoy celebrando mi comunidad contigo y en la plaza de este pueblo que es nuestro pueblo. Y ahí marcas qué es ciudadanía. El marco es por lo que hay que competir. Está instaurado un marco del discurso del otro. E incluso cuando queremos hacer las cosas bien, el marco del discurso del otro prevalece. Marcar decididamente un discurso propio, un marco de interculturalidad, es una obligación que nos pertenece a todos. Y es bidireccional. Y todos tenemos que ser conscientes de que todos tenemos estereotipos, un imaginario muy encauzado y que debemos competir con eso. No evitarlo, porque es imposible, pero sí educarlo, para llegar a instaurar un nuevo paradigma. Y ese paradigma, el paraguas que debe acogerlo, el marco, debe ser el de la interculturalidad frente al del discurso del otro. Es un camino que hacemos juntos. ¿Qué conseguimos con un marco de interculturalidad? Entre otras cosas, hay una serie de elementos negativos, de hándicaps, que lo eliminamos muy fácil desde ese punto de pertenencia. Y ese es el primero, el sentido de pertenencia. ¿Cómo me vas a pedir que yo participe activamente del sentirme ciudadano si pasivamente tampoco puedo serlo? O sea, si yo cumplo con todos mis deberes, yo ya soy un ciudadano y desde ese punto de vista ni siquiera necesito políticas de integración. Yo soy un ciudadano, lo soy. Dentro de eso yo cumplo con todos mis deberes. ¿Dónde está el problema? Cuando yo cumplo con todos mis deberes pero no tengo acceso a todos mis derechos. ¿Por qué? Por alguna nimiedad, algún estereotipo o alguna cosa. ¿Qué necesito yo crear como administración? Nacional, internacional, supranacional, local. ¿Derechos nuevos para esa persona que no tiene acceso a todos sus derechos? No. Tú ya eres un ciudadano. Tú sabes que tienes el deber de cumplir con todos tus deberes y el Estado tiene el deber de garantizarte el acceso a todos tus derechos. Cuando no tienes ese acceso a todos tus derechos, ahí hay un problema. Y no necesitas nuevos derechos, lo que necesitas es que te garanticen ese acceso. Y eso es la plena ciudadanía, finalmente. Que es un concepto que tuvimos que combatir mucho también en su día, pero que, oye, al final se va encauzando y hay palabras que se van quedando ahí. Y ahí casi que cierro este círculo de conceptos, ¿no?, de lo conceptual, marcándose algo que parece nimio, parece que somos pocos, parece que no tenemos fuerza, parece que el marco nos puede ganar, pero todo se basa en la palabra. El pueblo Dogón, ahí por Mali,
su templo principal, donde se reúnen los viejos sabios, etc., es el templo de la palabra, porque no hay nada más divino en el sentido de que puede cambiar la normativa de un sitio que el crear la palabra. Y ahí deciden esos viejos sabios cómo llamar a las cosas. Y el cómo llamar a las cosas implica cómo crees que son. El objetivo no es lo multicultural, es lo intercultural. Ahí tienes una. Como esa, lo de la plena ciudadanía. Como eso, convivencia, que es una palabra que se crea aquí. Sentido de pertenencia, etcétera, etcétera, etcétera. Volviendo a la conferencia inaugural y al elemento de conceptos, cuando uno pone una palabra encima de la mesa y la pone con un argumento sólido, pero fácil en el sentido no de que sea sencillo, porque son argumentos siempre complejos, sino de que sean permeables. Hay que pensar en cómo hacer que los argumentos, cómo esas palabras conceptuales, sean permeables. Calan mucho. Yo hace unos años me encargaron de hacer una antología de poetas que escriben en español y que son de Marruecos y tal, pero eso a mí me impedía, desde los estereotipos de aquí, que la editorial era española, hacerlo con respecto a mi realidad. He tenido siempre allí vecinos cristianos, mi madre es cristiana, pero yo ahí no podía poner un cristiano que escribía con los colores del norte de Marruecos, que escribía con una serie de historias, no lo podía poner, porque para la editorial ese no entraba dentro de esa categoría de personas. Un judío amazigh, bereber, o un judío sefardí de Marruecos tampoco podía estar en esa antología de poetas marroquíes que escriben en castellano, porque para el estereotipo de aquí no son marroquíes, son judíos. Es horrible. Pero ¿hasta qué punto el imaginario nacional católico está pesando sobre cómo tú ves otro sitio? Marruecos es un país afortunadamente multiconfesional. Y desde su carácter tribal, pero también desde su composición histórica, al igual que todos los países que dependían del Imperio Otomano, la multiconfesionalidad heredada de Roma sigue ahí. Es donde triunfan las invasiones bárbaras, donde se pierde la multiconfesionalidad. Somos más romanos al sur. Y eso a muchos les duele como argumento. Al final, para hacer que la naturaleza de esa antología fuera más parecida a la realidad que yo he vivido, puse un nombre y un subtítulo. El subtítulo lo derivé a la palabra, la importancia, no a la persona que la escribe. Entonces era poesía escrita en castellano y nacida en Marruecos. Pero el título, que es lo que marca, es un gentilicio que no existe, pero ahora sí. De ahí el poder de la palabra, lo que os digo, crear palabras, porque ahí hay un concepto que mueve el mundo y hace que todos estos discursos mega complejos se entiendan de un solo input. Yo, que soy de Tánger, me siento 100% en casa en Andalucía, me siento 100% en casa en el norte de Marruecos, en el Chamal. En el resto de España me siento en casa, pero no tanto. En el resto de Marruecos me siento en casa, pero no tanto. Esto es así. Me voy al origen de las ciudades y veo que para fenicios y luego para romanos la región era el círculo del estrecho. Y es que es así, al final el paisaje es lo que te compone, ¿no? Y en ese paisaje, esos dos mundos que ahora me dicen enfrentados, pues yo desde el pueblo de mi padre veo el pueblo de mi madre. Y eso casi ninguno lo puede decir. Tan diferentes no serán las culturas. De la línea a Tánger no hay tanto. Se ve. Y los dos pertenecen a ese estrecho. Autores como Antonio Lozano, tangerino, como Abdrahman El Fethi, del Betis, que no es ni ciudad lo suyo, o tantos otros, ¿no? Sergio Barce, o el mismo Mohamed Shukri, o Mohamed Merabet, los dos, Mohamed Merabet, de hecho, son autores que te escriben con esa luz, con ese paisaje, con ese olor a sardina y a boqueroncito frito que hay a un lado y al otro, porque estás compartiendo los caladeros. Ven las mismas almadrabas, fenicias, con nombre árabe, seguir pescando el atún rojo de manera natural 3000 años después. Entonces, si el estrecho es el espacio, ¿por qué no titular a ese libro Estrecheños? Pues de pronto había un gentilicio y en ese punto de decir, no, es que nos parecemos mucho, ¿qué tal?
No, ahora de pronto tenía el sentido de pertenencia. Yo es que soy un estrecheño. Ese gentilicio no existía. ¿Y lo puse yo encima de la mesa? Sí, pero igual que podemos hacer todos, no hay nada meritorio. Pero hace que el concepto complicado pase a ser sencillo. Con esas herramientas que tenemos todos a mano, podemos reforzar el marco de interculturalidad. Y ese debe ser un objetivo de todos. Y ese es un objetivo que la Mesa de Convivencia yo creo que ha trabajado muy bien. La Mesa de Convivencia es un ejemplo europeo, pero debe ser un ejemplo euromediterráneo, porque como os digo, y si os fijáis, no hay puntada sin hilo, en ese mare nostrum, al final, que es la cultura común, el ejemplo de Fuenlabrada sí funciona aquí, puede funcionar en otras ciudades, ojo, no todas, en todas las ciudades que tengan unas características parecidas de funcionamiento en todo el ámbito euromediterráneo. Para mí hay 3 modelos que están funcionando bien, uno es académico y 2 son de ciudad, pero no son exportables a ninguna de los otros sitios. Hay que adaptar a la identidad local lo que tú quieres decir, porque la socialdemocracia sueca es maravillosa, pero si te la trae un país mediterráneo no funciona. ¿Por qué? Porque no tiene la misma cultura de base. Con esto pasa igual. Ciudades limo, que no límite, ciudades que acogen toda la riqueza del río, como son Fuenlabrada, ¿no? Fuenlabrada es un buen ejemplo de eso, son ciudades de nueva formación, de rápido crecimiento y que crean infraestructuras. Y ahí vamos a un punto esencial del triunfo de Fuenlabrada, repensar el espacio público. Es más fácil también repensar el espacio público en algo que está creciendo. Ahí Fuenlabrada lo ha hecho muy bien. Pero otro ejemplo, en Melilla. Melilla no es una ciudad nueva, al revés. O sea, está ahí desde los fenicios también, como Rusadir, ¿no? Melilla ha estado dirigida, ¿no? Su política, igual que Fuenlabrada lleva décadas trabajando este modelo para pasarlo de un modelo, digamos, básico a un modelo multicultural y luego intercultural. Melilla ha pasado de ser una ciudad fenicia, luego romana, luego tal, a luego un campamento militar. Y una vez, en el momento en el que pasa a ser un campamento militar, ya el discurso del otro se fortalece. Luego llega la Melilla moderna, la Melilla extramuros, y crece con mucha población que viene desde la península para ocupar cargos funcionariales ahí. Pero la población local, pero sobre todo la identidad local, el reconocer que la identidad local es... Interferencias, mola. Oye, esto también es mezcla, ¿no? Fusión de mesas. Por un lado, Adi, a mí 2 cosas que me espero. me resalto de lo que has estado comentando. Por un lado, un poco lo de la extrañeza, porque quieras que no, muchas veces lo que nos hemos criado no siempre ha sido algo habitual. A menos yo que nací en los 90, no era habitual ver diversidad racial en los colegios, etcétera, era como una cosa súper... y en la calle, entonces, digamos... Esto es lo que tiene el compartir tantas cosas, ¿ve? Al final se mezclan todos los micros incluso. Nada, son cosas del directo, como dicen, ¿no? Al final tienes que Melilla crece de esa manera, empieza a asumir una serie de población y al que dice, ojo, la identidad de Melilla, sí, ciudad española, todo lo que tú quieras, pero es una identidad hispano-amazigh, hispano-bereber. Ahí no está hablando de la nacionalidad, está hablando de la composición local. Esa persona se estigmatiza. Se lucha por un modelo y finalmente, después de muchos años, resumiendo mucho también, creamos un grupo relativo a un grupo más nacional que tenemos allí. Ellos aparte tenían una especie de mesa de convivencia, pero adaptada a lo local. Y ahora, hace 2 años, si llega, se crea la Dirección General de Interculturalidad. Lo previo era el Instituto de las Culturas. Como Instituto de las Culturas, crean un modelo de museo, por ejemplo, para explicar qué es Melilla, la identidad, ¿no? tan referenciada, en el que lo que tienes es, por un lado, un museo de la ciudad y luego un museo etnográfico. Te hablan de ciudad multicultural, la ciudad de las 5 culturas, tac. Ahora tenemos una dirección de relaciones interculturales y ese mismo museo ya empieza a cambiar. En ese
museo, lo que tenías era un museo. El museo etnográfico te hablaba de manera estereotipada y reduciendo la cultura a prácticamente ni siquiera la nada, sino el harapo, porque era harapo lo que uno encontraba ahí, las culturas presentes en la ciudad no cristianas. Ahí tenías una pequeña representación del hindú, sobre todo incienso, de la cultura gitana, un pañuelo de patriarca y un bastón. De la cultura judía, unas cuantas joyas y una Torá. Y de la cultura rifeño-musulmana, que ya ahí también te simplifica todo lo que puede llegar a ser un rifeño, por otro lado, que básicamente era una tienda de campaña hecha con tela roída y ya. Y en el Museo de la Ciudad tenía la historia cristiana. De nuevo, ¿qué es ser ciudadano? Ser ciudadano es compartir el espacio. Ser ciudadano es donde todos han convivido y hacen una historia común. Ahí ya te están separando. Ahora, con la Dirección de Relaciones Interculturales, el Museo Etnográfico está en deriva de convertirse realmente en un museo etnográfico y el Museo de la Ciudad a representar todo lo que es la historia de la ciudad más allá de confesiones y demás. Porque hay mucha gente a la que hay que recordarle que una confesión no es una nacionalidad. Volvemos al principio. ¿Qué me aliena? O, cuando combatimos el discurso del otro, muchas veces lo que nos preguntamos, lo que creemos que debemos preguntar es ¿quién eres tú? Realmente, si quieres combatirlo, pregúntate ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Cuáles son tus orígenes? ¿Qué te han enseñado a no saber? No a saber, sino a no saber. Y con eso, y cierro, porque si no me puedo tirar horas con todos estos temas, vuelvo al concepto primigenio del Mediterráneo. Es una base común, es una cultura común, al norte y al sur. La división natural siempre ha sido entre este y oeste, Mediterráneo y Atlántico. Y en esa división, justo aquí en Iberia y en Marruecos, tienes ese cruce desde el neolítico de cultura de un lado y del otro, ¿no? Al fin y al cabo, era el final del mundo conocido, era el estrecho. Pero en esa cultura mediterránea, en toda esa deriva, griegos, fenicios antes, los mitos fundacionales, tienes a Hércules de un punto al otro y las 12 pruebas de Hércules te van marcando cómo va creciendo la cultura helenística a lo largo del Mediterráneo hasta que te llegas de nuevo al estrecho de Gibraltar. Ahí, en lo común, uno encuentra que, por ejemplo, un hammam, que siempre te venden como exótico, no deja de ser una terma romana. Y nadie tiene culpa de que otros se dejaran de lavar. Pero eso existe, y eso es romano, y es herencia romana, y es cultura romana. Y está al sur, y está al este. Pero de pronto, como no está al norte del Mediterráneo, crees que no es romano, sino exótico. En eso hay dos tipos de ignorancias, y con esto concluyo. Una, que es la ignorancia de lo que no sabes. Y otra, que es la ignorancia de lo que te han enseñado a no saber, aunque sepas, con tal de mantener un imaginario. Yo suelo poner para eso una diapositiva de la ciudad romana de Volubilis, una ciudad preciosa romana que está cerca de la ciudad de Meknès, en el interior de Marruecos, no lejos de Fez también, y muy cerca de la pequeña ciudad de Moulay Idriss. Una diapositiva de primavera de Volubilis es campo verde. No en vano, por ahí está el bosque de cedros más grande del mundo, y unas ruinas romanas del siglo I. Cuando uno pregunta sin dar muchas pistas, pero sí de cuál es la dinámica de ruptura de estereotipos, qué es lo que se está viendo en pantalla, la gente instruida que uno tiene delante te va a preguntar, te va a empezar a decir, ve que es clima continental europeo, bien, Mediterráneo, por tanto, clima continental mediterráneo, y ve que hay ruinas romanas del siglo I. Incluso te saben identificar el tipo de columna hasta la época de qué emperador podría ser esa ruina. Bien, cuando preguntas dónde está, te empiezan a decir Italia, España, Francia, todos los países europeos que han sido romanizados. Luego, países europeos que no habían estado romanizados. Luego, si acaso, Israel. Luego, Turquía.
luego a algún país de Oriente Medio y ya. Cuando le dice que esas ruinas están en Marruecos, se sorprenden. Y se sorprenden por esos dos tipos de ignorancia. Uno, porque es verde, que la ignorancia de no saber. Es verde y creen que todo Marruecos es un desierto. Bien, esa es la ignorancia que se cura viajando, ¿no? Como decía Ortega. Tú vas a Marruecos, te vas a encontrar zonas de desierto, pero también zonas de bosque casi selvático. Bueno, bien, vas a Volubilis, ves que es verde y ya está. Esa parte de ignorancia ya la has pasado de largo, bien. La otra es la preocupante. La otra es el síntoma de la enfermedad. Y la otra es también el síntoma de hasta qué punto estamos alejados del marco de interculturalidad. Es esa ignorancia de las cosas que sabes y aprendes no saber para mantener un imaginario. Que se resuelve con otra pregunta, y ahí lo dejo. ¿Por qué te sorprende que haya ruinas romanas en un país del Mare Nostrum? Porque el concepto de Mare Nostrum sí que te lo sabes. Pues muchas gracias, Farid. Un aplauso para nuestro ponente por esta maravillosa exposición. Al final vamos a tener una ronda de preguntas para que nos vamos a machacar un poco. Nada, muchas gracias, Farid. Y vamos a pasar, tenemos 25 minutos, Luc, a nuestra segunda ponente, una experta también en la gestión de proyectos europeos a nivel europeo, de inclusión, diversidad, es especialista también en temas de la inmigración, igualdad, asesoramiento, desarrolla proyectos a nivel comunitario, es directora de Migration Work, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Vivienda de Tamaño Mediano ARAG. Muy bien. Pues nos va a hablar pues, todo lo que tiene que ver. Ella conoce muy bien la filosofía del trabajo, de la acción de la mesa. Bueno, pues como lo conoce, pues tiene una perspectiva, ¿no?, de la mesa, sobre todo lo referente a la proyección de la mesa a nivel europeo. Como sabéis que la mesa está participando en muchos proyectos a nivel europeo. Yo creo que la mesa la conoce más en Europa que en España, que es una anécdota, ¿no? La mesa también trabaja no solamente a nivel ciudadano, sino que también es una impulsora, ¿no?, que impulsa todo lo que tiene que ver con el tema de, normativo, a nivel, genera ese discurso político también. Así que cuando puedas, Luc. Bueno, no creo que voy a hablar mucho, porque me quedo pensando mucho después de todo lo que ha dicho Farid, y me parece que usted realmente lo haría bien realmente preguntar y conversar sobre eso. Me invitaron porque he trabajado con la gente de la mesa en el penúltimo proyecto europeo en que están participando. Entonces, te digo la verdad, Javier dijo, mira, es que si nosotros vamos hablando de la mesa, se ha visto a nosotros hablar de la mesa tantas veces, mejor que viene alguien de afuera. Y entonces yo quería un poco explicar por qué la mesa es interesante y hacer algunas preguntas a ustedes. Yo soy de Inglaterra, de Gran Bretaña. ¿Sabe que en inglés no hay palabra que traduce convivencia? Y hay muchas razones por eso. Efectivamente, yo creo que se puede crear palabras. El hecho de que no tenemos esta palabra, nadie se lo ha creado, es porque hay un hueco allí realmente en lo que es la cultura británica. Entonces, la mesa por la convivencia me parece bastante interesante. Es mi tercera vez, por si acaso, en Fuenlabrada. La primera vez que vine no fue por la mesa, fue por entrevistarme con un señor que ya se ha jubilado, que era el jefe de su policía. Y era un referente también en Europa. Y me parecía, después de conocer un poco de la mesa, me parecía realmente una cosa sorprendente que una ciudad como Fuenlabrada, y nadie diría que Fuenlabrada es una de las primeras ciudades en España o en Europa que uno nombra, digamos, como si alguien pregunta cuáles son las ciudades que conoce en Europa, España. Fuenlabrada no estaría
en los primeros días, hay que decir la verdad. Entonces me sorprendió un poco que había un jefe de policía que ha llegado a ser experto en lo que era desarrollar práctica en la policía, que viene a ser un ejemplo. Tanto que él escribió un guía para el Consejo de Europa, por ejemplo, que todavía está en uso. Entonces, y yo vine a entrevistarle realmente porque yo estaba preocupada por el problema de la gente sin papeles en Europa. Entonces, él había desarrollado un modelo de cómo hacer policía local que realmente respetaba los derechos de los sin documento. Entonces, la segunda vez ya vine a conversar mucho, a conocer mucho mejor lo que es la historia un poco de Fuenlabrada, y eso me parece importante en todo eso, porque por lo que tengo entendido, Fuenlabrada fue y es una ciudad que se ha creado por gente que tenían que defender, crear y extender sus derechos. Y eso lo hicieron con organizarse a través de sindicatos, de partidos políticos, de asociaciones de vecinos, de asociaciones de casas provinciales, qué sé yo, todo eso. Entonces, eso es como una historia un poco única. Conozco a muchas ciudades en España y generalmente cuando se habla de la historia no se habla de una historia de lucha de la misma forma. Pero primero entonces fue esa cosa de organizarse con gente, digamos, con los cuales uno comparte algo, que sea el barrio, el ser padres de niños en la misma escuela, el trabajo, o qué sé yo, la identidad, digamos, en términos de provincia, qué sé yo. Pero que me parece que lo interesante de la mesa es que la gente llega a la mesa representando a todos estos grupos y de ahí se hace algo mucho más importante. Entonces, ahí obviamente es un modelo. Obviamente esta es una ciudad donde, como dicen, se ha hecho de la interculturalidad una práctica diaria y realmente forma como ¿cómo se podría decir? La base de mucho de lo que hace la ciudad. Y la convivencia, yo, por supuesto, uno va siempre a Google. Ustedes tienen incluso un estatuto de convivencia de la ciudad, de cómo convivir la gente. Aunque se trata de cosas a veces muy prácticas, digamos, de cómo utilizar los espacios públicos y todo eso. Pero el asunto es que eso, por supuesto, es muy importante porque en otras ciudades que se podría decir socialmente, qué sé yo, son muy similares, no existe ese entendimiento de ¿cómo se podría decir? Un sentido común, una idea de que nosotros vamos en el mismo camino y que nosotros vamos creando nuestra ciudad juntos. E incluso, como vengo de Inglaterra, estamos viviendo una crisis política hoy día, justo. Subo al avión y bajo y ya no tenemos primer ministro. El asunto es que eso viene de una crisis que justamente viene del problema de un problema de división entre diferentes poblaciones dentro de Gran Bretaña. Es decir, un esfuerzo realmente grande por gran fuerza política de crear diferencia entre migrante o descendiente de migrante y de personas que se consideran no descendientes de migrante, aunque de hecho la historia nos dice en Inglaterra de que todos somos descendientes de migrantes, menos unos 5% más o menos que estaban ahí hace 2000 años. Entonces, y eso ha creado toda una crisis política, ha destruido la economía británica
y todavía es una crisis que está floreciendo, digamos. Entonces me parece que hay que hacer la pregunta, ¿ese modelo de Fuenlabrada se debe solamente a la historia, al hecho de que ustedes llegaron, estoy mirando más a la gente mayor aquí, los que llegaron desde afuera y que crearon su ciudad por sus propias manos realmente? En un momento en que llegaron esta gente, digamos, a este sector fuera de Madrid, se consideraba que esta gente no tenían derecho ni de vivir allí, ni de tener los servicios que ya son obviamente parte de la ciudad. Y se organizaron y reivindicaron y crearon su ciudad. Pero ahora estaban hablando en la plataforma de la segunda generación, pero aquí en Fuenlabrada ya viven la segunda generación, los hijos de esta gente que llegaron, y viven también la tercera generación. Entonces hay que preguntar si la historia basta para crear todo ese espíritu de convivencia, o si hay que ir creándolo de nuevo en cada generación, y cómo se hace eso. Son preguntas que estoy haciendo. Yo no tengo las respuestas. Espero que ustedes sí que se lo tienen. Y me parece interesante porque aquí veo que hay mucha gente que probablemente nacieron en Fuenlabrada, pero son hijos o nietos, qué sé yo, de personas que llegaron. Y yo voy aprendiendo mucho de mis hijas y mis nietas en este momento. Y cuando hablamos así de interculturalidad, una cosa que me parece que he aprendido mucho de ellas es que la idea de identidad se ve muy diferente en estas generaciones. Yo estaba muy contenta con mi identidad más o menos fija, digamos, de, qué sé yo, mujer, trabajadora, judía, qué sé yo. Mi hija siempre se habla de su identidad interseccional, y supongo que es la misma palabra en castellano, ¿no? Es decir, que es mucho más complicada que eso, y que hay formas en que todas estas diferentes partes influyen y fluyen y cambian y todo eso. Y me parece que eso también va con el hecho de que entre las siguientes generaciones se organiza también de forma diferente. Es decir, que por ejemplo, cuando yo voy tratando de organizar asociaciones de vecinos, es mucho más difícil de lo que era como 20 años atrás, porque la gente no tiene un sentido de identidad tan fija y tan relacionada con donde viven. E incluso, bueno, muchas veces son parte de grupos internacionales que no reconocen ningún tipo de frontera en eso. Una de mis nietas, por ejemplo, es muy metida en el mundo de K-pop. ¿Aquí se da eso en España también, no? Cuando veo los grupos de K-pop donde ellos organizan su, no sé cómo se dice en castellano, su random dance play dance. Entonces, estos son grupos de una infinita variedad de diferentes géneros, diferentes nacionalidades, diferentes idiomas, etc. Pero que para ellos su identidad como K-pop es una de las cosas más importantes que tienen. Entonces yo pregunto si esa mesa por la convivencia se creó por una historia excepcional en Fuenlabrada. Ahora, ¿basta esa historia para seguir creándolo? Porque cada cosa hay que ir recreándolo cada generación. ¿O hay que pensar en otra forma? Y en eso vuelvo a lo que es el tema, porque el tema se trata de derechos. Y también me parece que allí hay que hablar un poco de que formalmente, yo creo que en España, como en toda Europa, tenemos un Estado de Derecho formal, donde todos tienen derechos. Algunos están excluidos, qué sé yo, en ciertas minorías, qué sé yo. Pero todos sabemos que estos derechos efectivamente no existen para todos.
Y entonces hay que preguntarse, hay que ponerse a responder a cómo se hace de que todos sentimos que somos ciudadanos con plenos derechos en esta ciudad, en Europa y en nuestras vidas. Porque me parece que el asunto de que mucha gente se siente excluida, se ha dado mucho peligro en este momento, peligro de la ultraderecha que puede insertarse muchas veces entre gente que se sienten excluida y utilizar, por supuesto, muchos recursos que tienen y todo lo que sabemos de las falsas noticias y todo eso. Pero yo me pregunto, ¿cómo hacemos de que no solamente formalmente es una ciudad de pleno derecho, sino que efectivamente cada persona se siente que tiene el pleno derecho y cómo creamos eso? Así que estas son las preguntas que pongo aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a... Sí, una de las anécdotas que encontramos cuando vamos a explicar lo que es la mesa de la convivencia en foros europeos o a nivel nacional, es que entienden que la mesa es una federación de entidades o una organización de entidades que representa o que dé voz a entidades de municipio, que lo entienden así porque lo habitual es esto, ¿no? Que la mesa está compuesta por 40 entidades de todo tipo. Y claro, de entrada pues entienden que es una de las tantas que hay. Entonces, ¿qué representa? ¿Cuál es la exclusividad, la peculiaridad que viene a aportar la mesa de la convivencia? Entonces, es un debate, primero que lo hemos tenido a nivel interno, tuvimos que hacer mucha pedagogía, explicar que por qué el de la mesa de la convivencia. Porque si desde dentro no lo tenemos claro, es difícil poder explicarlo de cara afuera. La mesa no es una federación de entidades, ni tampoco es una organización que, bueno, pues en un momento pues no tenemos tiempo de sobra, hemos creado pues esta organización para pues, hacer actividades, etcétera. No es así, no se crea no se ha constituido con ese objetivo de organizar actos. No es así, es mucho más. Es un modelo, es un instrumento ciudadano, político, que no busca diferencias, no busca confrontación política, ideológica, es mucho más, es la ciudad. Incluso la mesa no tiene que ver con el número de 40 entidades, 50, no, es toda Fuenlabrada, o sea, todos están implicados ahí. Esa es la exclusividad que tiene la mesa. Esa es una entidad que busca cómo articular una sociedad que se ha visto transformada socialmente. Y no es novedoso, sino es la continuidad de lo que venía siendo Fuenlabrada. Fuenlabrada pues, está compuesta por personas que han venido de inmigración interior. De hecho, en los años 80, de las primeras entidades que se han creado, son casas regionales. Todos han buscado refugio pues en su entorno, su comunidad, etc. Eso tiene sentido, pero en los años 90, a mediados de los 90, Fuenlabrada, estas entidades se crearon porque había un objetivo claro, que es reivindicar pues, unas necesidades básicas de servicios, de mantenimiento, de lo que es configurar una ciudad nueva. Pero a partir de los años 90, eso ya no era necesario. Pero hubo una continuidad. O sea, Fuenlabrada no ha parado de transformar. La siguiente fase es eso, que Fuenlabrada ha sufrido, o bueno, ha vivido una transformación social, cultural importante. Eso lo que nos ha exigido que estemos a la altura, especialmente los actores sociales, políticos, que era el momento de anticiparnos, ¿no? Que hay una realidad que no podemos cometer los errores de otros países que han entendido pues, que eso es algo provisional, momentario. Bueno, hemos necesitado en un momento determinado mano de obra que ahora se ha caducado, pues entonces es apartarlos, como es el modelo francés, de asimilación. Fuenlabrada entendemos que era el momento ideal de crear nuestra propia visión, nuestro propio modelo
atendiendo, pues, por supuesto, a las características sociales, culturales, etc. Entonces, lo que digo es que la mesa viene a dar continuidad en ese proceso lógico, natural, de cómo se ha constituido Fuenlabrada. Así que, para no delatar más, vamos a dar turno de palabras, por favor, que sean concisas, que sean en el tema, para así poder redactar un buen resumen. Las conclusiones van a ser breves en la presentación, pero que vamos a hacer otro que sea más específico, más profundo, que se va a colgar en la página web. Lo que pretendemos con estas conclusiones no es que se queden allí, sino que esto sea, que genere debate público y, como no, político también, porque la mesa tiene esa doble vertiente. Primero, trabajar en lo que es la ciudadanía, pero que también trabaja a nivel normativo, político, generar el debate. Eso es lo importante, así que os doy la palabra. ¿Puedo hacer una pregunta primero? Perdón. ¿Alguien se molesta si saco alguna foto de ustedes? ¿Sí? Pregunto por si acaso. Bueno. Faustino, por favor. Sí, buenas tardes a Tienes todos. a dos expertos, así que... Sí, bueno, yo quería simplemente una pequeña puntualización. Yo quería añadir a la exposición que ha realizado, pues bueno, lo que yo entiendo que es la mesa, porque la mesa, en vez de tener ese nombre, podía tener otro. Por supuesto. Pero la mesa se llama así porque lo decidimos todos. Lo que está claro es que es... bueno, pues yo recuerdo aquellas primeras reuniones en que nos sentábamos una serie de vecinos con una representación de un tipo u otro y ahí pues nos quitábamos la vestidura, nos quitábamos ser del Atleti o del Real Madrid, nos quitábamos de ser cristianos o católicos o musulmanes, y nos sentábamos y hablábamos de lo que pensábamos que debía ser el futuro de esta ciudad. Y bueno, pues eso luego ha ido creciendo y bueno, pues ha ido creciendo, ha ido entrando nuevas organizaciones y entidades y eso pues ha hecho que seamos lo que somos, que es importante. Y yo lo que sí quería definir, pues bueno, que lo que es la mesa de la convivencia es la esencia de las personas que conformamos la ciudad, que nos sentamos en una mesa para poner lo que tenemos en común. Correcto. Y dejarnos lo que nos separa y de esa manera avanzar. Y eso es un ejemplo que nos puede servir para cualquier ciudad, eso sí, adecuándolo a las características y a las personas que en ella habitan. Pero yo creo que es un ejemplo a seguir por todos. Correcto. Muchas gracias, Faustino. Muy bien. Yo creo que casi se me oye sin micro, ¿verdad? Sí, se me oye sin micro, ¿no? No, mejor micro. ¿Sí? Bueno, pues muy bien. Buenas tardes. Bueno, pues yo quiero felicitar a los que componen la mesa, a Sue, a Farid y también a Mimú, que me ha gustado la última intervención que ha hecho, me ha gustado. Y Farid, compañeros, amigos comunes me habían hablado de ti y desde luego no me ha defraudado. Me ha encantado tu intervención, también la de Sue, pero ha hablado de multiculturalidad y estoy totalmente de acuerdo los beneficios que nos puede aportar la multiculturalidad. Pero decía el profesor Arnaiz, antes de su intervención en la presentación, que para conseguir esto, que esto funcione, tiene que ser como un matrimonio. La multiculturalidad, si no hay socialización, entiendo yo, pues que no nos podemos beneficiar. Yo estoy convencido de lo que nos puede aportar la multiculturalidad. Fuenlabrada es una ciudad multicultural. El ayuntamiento, esto lo tiene claro, el ayuntamiento de Fuenlabrada está apostando por la multiculturalidad, está apostando por fomentar eso y un ejemplo lo está haciendo a través de las 900 asociaciones que existen en esta ciudad, ¿no? Pero sobre todo a través de la Mesa por la Convivencia, que yo creo que es un ejemplo de convivencia. Mimú lo decía antes, bueno, el ejemplo, aquí tenemos de todos los colores, blanco,
negro, amarillo me parece que no hay, pero medio blanco y medio negro también estamos. Y hemos elegido presidente a Mimud. Por lo tanto, en la mesa, de la mesa por la convivencia sí que hay esa socialización. Pero yo aquí voy a ser un poco autocrítico. Decía Mimud que lo que tenemos que generar a partir de aquí es debate. Y este debate lo debemos tener en nuestras asociaciones también. Y conseguir que eso de lo que nos podemos beneficiar, esa multiculturalidad que tenemos en esta ciudad, que nos podemos beneficiar de verdad en todas las asociaciones. Decía antes, esto es como un matrimonio, se necesita que las dos partes quieran. Bueno, pues a lo mejor en las asociaciones nos tenemos que abrir más para que esas otras personas vengan a las asociaciones. Porque yo en las asociaciones, perdonadme, hay excepciones, pero por regla general veo siempre a todos del mismo color. Y me gustaría ver más diversidad de colores, porque para que nos pudiéramos enriquecer. Y eso es lo que yo he hecho en falta en las asociaciones. Y termino, y yo creo, lo decía antes Sue, el problema que tenemos y el peligro del auge de la ultraderecha. Pero si a este auge de la ultraderecha añadimos la situación, no digo problema sí, porque esta situación que se va a crear migratoria va a ser como consecuencia de un problema mundial que vamos a tener, que tenemos ya, y se va a producir un movimiento migratorio enorme por todos lados. Por lo tanto, nos debemos preparar para recibir a esta gente, para recibirlos, pero que estemos preparados, vamos, que esto es normal, de esa multiculturalidad que antes comentaba y que yo estoy de acuerdo, que nos podemos enriquecer todos, que no vaya a cundir el discurso de esta gente que están diciendo que vienen aquí a robarnos algo, ¿no? Que estemos preparados, nos queremos beneficiar de eso. Pero que estemos preparados porque esto es un problema, es una situación que se nos viene, que la hemos provocado entre todos, ¿no? Pero en las asociaciones abrir ese debate, abrirnos más en las asociaciones y los posibles integrantes, bueno, que hagan también un esfuerzo para integrarse en las asociaciones. Muchas gracias. Pepe. Si podéis un poco repartir las dos. Marisa. Así un poco en resumen. Sí. Sí, ¿no? Sí, se escucha. Lo que decías de quitarse los disfraces y esa cosa cuando uno llega a la mesa de convivencia. Hay una fábula que a mí me encanta, lo que pasa es que siempre me voy a la pizarra y empiezo a hacer dibujines que como veis, es algo que me pierde. Soy un falso tranquilo. Imaginaros dos personas que no se conocen de nada, que no saben nada la una de la otra, o sea, blancas totalmente, no porque acaben de nacer, sino porque el otro le resulta un total desconocido. Y se acercan. ¿A quién se le ocurre un impedimento para que no se saluden? Se van a saludar. Correcto. Ahora bien, ahora empezamos a ponerle ropitas. Uno lleva barba larga y el otro lleva algo parecido a una kippah judía. ¿Se van a saludar con la misma inocencia o van a dudar antes de saludarse? Uno de pronto se pone una camiseta del Barça y el otro se la pone del Madrid. A más ropa va añadiendo más dificultad para saludarse, más estereotipos encima de la mesa, más estupidez, al fin y al cabo. Entonces, la idea de estar desnudos es llegar a un punto sin plantearte al otro con respecto a un colectivo que tú has decidido, tú, con tus ojos, has decidido que el otro pertenece a un colectivo. Y ahí te doy el salto al asociacionismo, Pepe, de aquí, de Fuenlabrada. En el asociacionismo es participación política. La mesa de la convivencia es una herramienta para hacer ver que cualquier ciudadano de Fuenlabrada tiene acceso a las instituciones. Como herramienta de participación política nos enseñan muchas veces que están los partidos y a la vez nos educan en la desafección política, los medios de comunicación y otra serie de elementos.
herramientas como la mesa de convivencia es una herramienta política, pero no es un partido, pero decide cosas y enseña que tu nivel de participación en las decisiones políticas de tu localidad es alto, con lo cual tú ya te sientes ciudadano. Al sentirte ciudadano ya tienes esa bidireccionalidad, ya empiezas a participar de las cosas. Y una vez que empiezas a participar, y esto es una regla de 3, el asociacionismo crece. Existe la mesa de convivencia y por eso hay 900 asociaciones en Fuenlabrada. Ese es el hilo. Dentro de esas asociaciones, no es obligatorio tener los mismos intereses en común. ¿Qué defiende cada asociación? Pues, por ejemplo, si una de esas asociaciones, vuelvo a las casas regionales, en ese paso de la multiculturalidad a lo intercultural, en una casa regional de Andalucía, cojo yo, que me he criado en Granada y me siento muy andaluz, y también andalusí, que no es lo mismo. Por eso, si le noto el acento así como de Córdoba, pero yo puedo ir a la Casa de Andalucía y ahí están también mis intereses. Y si se van a poner a cantar una chirigota, ahí me van a tener a mí en el grupo dando la vara. Perfecto. Y a la Casa de La Rioja puedo ir como invitado, pero no tengo mucha idea de su cultura y no soy una parte de eso. No comparto intereses. Ahora, pasamos de ese modelo de los 80 al modelo de 2020. Y me voy a lo que decía Su del hip hop. Si hay una asociación aquí en Fuenlabrada de hip hop, y me consta que hay bastante cultura urbana en Fuenlabrada, seguramente esa bidireccionalidad que uno no ve en las asociaciones que pertenece, sí la puede ver en las asociaciones que no pertenece. O sea, lo que hay que hacer es conseguir evoluciones de esas asociaciones y ver cuáles son los intereses en común. Donde hay intereses en común y herramientas como la Mesa de Fuenlabrada que te trabaja sobre todo tu concepto de ciudadanía, y vuelvo al principio, los intereses en común son los mismos. Fijaros qué violencia. Llega llegamos los dos a la misma ciudad, yo he llegado 5 minutos antes y entonces ya considero que no soy inmigrante, que es lo que pasa muchas veces, y le pregunto a Su, modelo Mesa de la Convivencia Fuenlabrada. Hola, Su. ¿Cuál es tu modelo de esta ciudad que compartimos? ¿Ves? Las dos personas desnudas hablando del elemento que comparten, esa bidireccionalidad. Ahora llega Su, igual. 5 minutos antes he llegado yo, igual. Yo no me considero inmigrante y Su sí. ¿Qué haces aquí? Ahí no hay interculturalidad posible, ni bidireccionalidad posible, y lo que estás creando una distancia. No voy a decir mucho porque realmente quiero preguntar a ustedes, por ejemplo, eso de que se habla de que las asociaciones, algunas no son muy multiculturales, como dice, no muy. Entonces, pregunto por la gente aquí que no están en estas asociaciones, ¿por qué? ¿Cuál es el problema de que no se meten y todo eso? Pero una cosa, nada más que quiero compartir. Como se nota, a lo mejor por mi acento, yo aprendí castellano con latinoamericanos y tenemos el mal hábito de cualquier dicho es siempre de Benedetti. Aprendí de chilenos y uruguayos, pero no sé si es de Benedetti, pero el dicho que por lo que nos divida no daría un sentido y por lo que nos una no, me daría la vida. Me parece que esa es la esencia realmente de lo que es convivencia. El hecho de que ese gran proyecto de crear y seguir creando una ciudad que es una ciudad de todos con pleno derecho, es el proyecto que nos une. Pero la cuestión, realmente la pregunta es, ¿hay barreras para algunos grupos de personas, y especialmente cómo están realmente asegurándose de que los jóvenes y los nuevos, digamos, se pueden integrar y se pueden seguir creando esta ciudad tan importante? Una cosita que se me ha olvidado. Hablaba también Pepe de cómo recibir los inmigrantes, etcétera, y todas estas nuevas oleadas de migración, que lo natural en el ser humano, inmigrando, y con el cambio climático, sobre todo con el cambio climático, se nos viene el concepto de refugiado climático, y eso hay que trabajarlo muy bien, y en eso está el Parlamento Europeo, y en eso están
quizás solo 2 partidos del Parlamento español trabajando y los demás pasan bastante del concepto. Pero el concepto de refugiado climático y toda esa deriva es muy interesante. Ahora bien, en el cómo recibir a los flujos migratorios, que cada uno tiene una razón, nadie se va de su casa porque quiere, ¿no? Partiendo de esa base. Fijaros, algo que os va a sonar mucho, ¿no? Estamos en Fuenlabrada, como os decía antes, nos podemos mirar aquí toda la cara y ver un poco el modelo de ciudad que es esta. Cuando estalla, que es una vergüenza europea enorme, ¿no? Estalla el conflicto de Siria, huye población, se cierran las fronteras, porque no son como nosotros. Estalla el conflicto de Ucrania, ves todo un montón de niños rubitos de ojos azules y blancos, que podrían ser mis hijos, porque ahí nadie piensa en un marroquí, y te dicen, a estos sí, son como nosotros, viven en una casa de 7 pisos como nosotros, ha salido corriendo con su niño de la mano como lo cogería yo, se ha ido a su coche que podría ser el mío, con una maleta que podría ser la mía y han arrancado en una dirección que es hacia mí. Son como nosotros. ¿Tú te crees que un tipo de Siria no coja a su hijo de la mano para salvarlo, no vive en una casa de 7 pisos, no va corriendo hacia el coche para salvar la vida de los suyos? Y que, por cierto, ¿crees que un sirio no puede ser rubio? ¿No? O sea, en ese punto de a estos sí porque son como nosotros y a estos no, que vienen a atacar nuestro modo de vida, vamos a mirarnos a la cara y vamos a ver de dónde somos cada uno y cómo nos acercamos a los demás, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado y hay que saber salir de esos círculos. Lo que os decía antes de los marcos y los falsos amigos cuando hablamos de eso. Hay que tener mucho cuidado. O sea, lo que tenemos que tener encima de la mesa, y volviendo a lo de los desnudos y tal, es que en ese nosotros somos todos. Es que la sociedad que estamos la conformamos en esa manera de confluir. Al final, la confluencia, que es, digamos, el primer paso para luego establecer una convivencia, es lo que debe ser natural. Establecer que ese proceso no sea natural, elegir cuáles son de los nuestros y cuáles no, incluso en la acogida, es no solo peligroso, sino un síntoma de hasta qué punto estamos en una sociedad muy al límite. Gracias, Pedro. Tiene la palabra Pedro, por favor. Y gracias por estar aquí con nosotros. Dale el micro, por favor, y así te escuchan los demás. Y bueno, en primer lugar, gracias un año más a la Mesa de la Convivencia por organizar esto. Y yo voy a ir un poco por donde iba Su, ¿vale? Y además creo que no es paradójico que, ya lo siento y desde todo el respeto, siendo la persona más mayor que está en la mesa, pero la que le preocupa el futuro, de cómo seguir organizando, cómo seguir estructurando, y es algo que seguramente, porque también soy de los más mayores, también a mí me preocupa. Y es, realmente yo me congratulo mucho que esta mesa, paradojas de la vida, hay mucha participación joven. A mí me preocupa que están estructurados en algún tipo de asociación, tienen cómo se vertebra, las asociaciones que configuran al final logran hacer partícipes a todos los miembros de la asociación de los objetivos, etcétera, etcétera, de la mesa de la convivencia, o no dejan de ser representantes, pero no por voluntad de los propios representantes que estén transmitiendo mal, sino que no logremos permear a las asociaciones que estamos representando y que no logremos hacer permear y al final quede de alguna forma como una especie de asamblea de tribunos donde no baja hasta abajo. Y creo que el éxito fundamental de todo este tipo de políticas tiene que ver en cómo logramos permear a toda la ciudadanía y no solo a presidentes, secretarios, juntas directivas, etcétera, etcétera. Ese me parece que sería uno de los problemas.
yo el ejemplo que me ponía esto es, y ahora voy a hacer un guiño a la juventud, esto es como los viejos que en redes sociales seguimos con el Facebook, que seguro que la inmensa mayoría no lo tenéis, y ojito, pongámonos las pilas, porque ahora lo que tira, y fíjate, voy a ser hasta caduco, ¿no? Seguramente, ahora lo que tira es el Instagram, el TikTok y alguno más, ¿vale? Pero bueno, no me pidáis más excesos. Entonces, ojito, a este proceso no sea exactamente igual. A ver si las herramientas que estamos utilizando es el Facebook y justamente se nos pasa todo lo que viene con todos los peligros, además, como también explicabais los tres y alguna intervención más, con todos los peligros que tenemos ahí fuera. Entonces, tengo la sensación de que hay que hacer una reflexión en medio y largo plazo en términos estratégicos de cómo organizarnos, cómo fomentar la participación. Son las mismas organizaciones las que tienen que seguir siendo el grupo motor o la composición o hay nuevas estructuras que hay que crear, hay que hacer participar a la gente a lo mejor a través de formas telemáticas y no presenciales. Es decir, creo que hay toda una serie de reflexiones a futuro que o somos capaces de, en primer lugar, de hacerlas y en segundo lugar, de tomar medidas, tomar la medicina para que no venga la enfermedad, tener todos los planos preventivos. En cualquiera de los casos, muchísimas gracias por la labor y no dejéis en el empeño, por supuesto. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Un placer, como siempre. Tiene la palabra Juan. Perdón, no le he visto. Vale. Okay. Buenas tardes, soy Julián, estoy en una asociación Cultural Deportiva Miraflor. Yo llegué en los años 80, venía del extranjero, era inmigrante, fui un sin papeles y llegué a Fuenlabrada y, claro, enseguida me hice socio de una casa regional, que era la Casa Regional Extremeña. Eran lo que es la base nuestra, era el punto de reunión, era todo. Entonces, hemos ido avanzando y nosotros, otros amigos y yo, hicimos una asociación que está inscrita con el número 31 de Fuenlabrada, donde tenemos ahora un total de sobre unos 400 chicos practicando deporte. Y yo lo veo estoy conviviendo a diario con todos los chicos y veo cómo hemos avanzado con la mesa de convivencia, con el Ayuntamiento de Fuenlabrada, cómo hemos avanzado a pasos agigantados desde cuando estaban solamente las casas regionales extremeñas. Me gustaría que todos los presentes aquí vivieran la convivencia que tenemos hoy los 400 niños con los mayores que hay. Posiblemente un 20 o un 30% de lo que compone el Miraflor de personas inmigrantes, de todos. Puedo decir cómo dos niñas de 8 y 10 años han estado en varias representaciones de un Belén viviente, participando, que yo no soy creyente, y ellas participaban con un fervor como cualquiera. Podéis ver a todos los niños, y lo puedo decir que lo podéis visitar cuando quiera, ahora mismo que estamos entrenando, cómo conviven los jóvenes. Es una balsa de aceite, cómo se entienden el cariño que se tienen unos y a otros. Nosotros tenemos 400 chicos y os puedo decir que nos tiramos meses y meses donde no hay un enfrentamiento. Ni niños de Marruecos, ni niños rumanos, ni niños latinos. Es un hermanamiento. El peligro está en los mayores. Y sobre todo en esas ideas que vienen de extrema, que nos están vendiendo una falsa sociedad que no existe y que nos están trasladando un peligro de odio infernal. Entonces yo me cabreo muchísimo y cada vez que voy y entro en debate porque nos están llevando a eso. ¿Dónde veo yo el fallo? ¿Dónde veo yo el fallo mío de mi asociación? ¿Cómo nosotros concienciar a esos críos no tan críos, porque los tenemos desde 4 añitos y 5
hasta 20, 25 y 28 años. ¿Cómo los transformamos? ¿Cómo los integramos en las mesas de convivencia? Ese vacío es el que yo veo ahí, cómo poderlos llevar para que se den cuenta, porque lo que sí está claro es que lo malo, el discurso y el odio lo tienen al día, ¿entiendes? Entonces lo que tenemos que hacer, y gracias a la herramienta de la mesa de convivencia, al equipo de gobierno, que yo no tengo por qué defender a nadie, pero sí es verdad que cualquier extranjero que viene a Fuenlabrada puede ir al ayuntamiento, puede venir a nuestra asociación, y me creo que como yo en todas, y va a ser tratado con el mismo respeto y el mismo cariño que un nativo de aquí. Y se lo digo yo, que llevo desde el año 84 en la Asociación Cultural Deportiva Miraflor, que se empezó con 13 niños y hoy es una de las punteras de Fuenlabrada. Muchísimas gracias y seguir así porque esto es salud, ¿vale? Gracias. Tiene la palabra... bueno. Usted, ¿no? Sí. A ver si se animan los jóvenes también. Es para escuchar su voz. Bueno, buenas tardes a todas y todos. A mí hay dos cosas de la intervención de Su que me han maravillado, que ha dicho la de hay que saber que el tema fundamental de esto son derechos y que Fuenlabrada es lo que es gracias a gente a una población organizada y que ha hecho lo que ha hecho, bien porque se ha organizado en distintas asociaciones. Y una de las preguntas que nos lanzaba es cómo podemos seguir avanzando en ese modelo, cómo podemos hacer que las siguientes generaciones sigan creciendo de eso. Pues el ejemplo lo tenemos y además en un modelo en el que el individualismo cada vez avanza más y muchas veces en las asociaciones, muchas veces en asociaciones juveniles vemos que puedan estar, que se hacen viejas, que no viene más gente, que no viene suficiente gente. ¿Cómo llegamos a la gente joven? En muchos de los sitios la pregunta es esta, ¿cómo llegamos a la gente joven? Pues a lo mejor hay que explicar, desde los espacios que podamos, hay que explicar que las cosas se defienden con fuerza y la fuerza se hace organizándose. Organizándose en los espacios donde queremos o donde queremos que necesitamos garantizar nuestros derechos, bien en el aspecto laboral, bien en el aspecto de ciudadanía, bien como vecinos y vecinas, bien como personas que nos sentimos en peligro por nuestro color de piel, porque alguien nos pueda atacar por nuestra sexualidad, etc. Tenemos que estar organizados y para eso hay que estar en asociaciones. Es decir, es algo que no se va a trasladar desde los medios y desde la sociedad, porque cuando una sociedad está individualizada y está separada y está dividida y estamos peleados entre nosotros que somos iguales, nos vencen. Es decir, divide y vencerás, estamos divididos. Entonces, en el momento en que estamos unidos, conseguimos cosas. Es así, hay que unirse y hay que seguir. Y en la medida de lo que comentaba Pepe de que hay veces que en las asociaciones no somos todos del mismo color, nosotros desde el sindicato, en las empresas, tratamos de decirle a la gente cómo es toda tu gente y así, cuando tú te quieras presentar en una candidatura, tienes que ver cómo son tus compañeros y tus compañeras. Tiene que haber gente de todos los departamentos, tiene que haber gente de todas las edades. Es cierto que muchas veces somos más los hombres los que participamos, pero tiene que haber mujeres y te tienes que explicar por qué tienen que estar, porque son parte también de la empresa. Es decir, y pongo el ejemplo, por ejemplo, tenemos una empresa aquí en Leganés que es Macro, que es conocida por ser un supermercado, una gran superficie, y que además algunos de los compañeros de Macro viven en Fuenlabrada y muchos de ellos los ves como, claro, la candidatura es multicolor, pero como dicen, es que mis compañeros, o la mayoría de mis compañeros, independientemente, hay muchos compañeros que son de un color distinto al mío o son de un país distinto, pero son más currantes como cualquiera y son los primeros que van a defender un convenio digno, un salario digno y un plan de igualdad. Y eso es lo que tenemos que trasladar. Tenemos que trasladar que las mejoras se hacen organizados. Gracias. Donde sea. Gracias. Muchas gracias. ¿Algún joven? Vale.
Tú también eres joven. Hola, buenas tardes. Sí, lo parezco más que lo soy, porque tengo 44 años ya, pero... A ver, me presento, soy Monse y soy oriunda de Fuenlabrada, ¿vale? Y mi madre también es de Fuenlabrada. Entonces, considero que el modelo fuenlabreño tiene éxito porque la capacidad socioeconómica de la persona de Fuenlabrada es media-baja. Si hubiese más diferencia económica, tendríamos más segregación. Y quería preguntaros si consideráis bueno, yo lo considero, porque a mí me dicen que soy del pueblo, a mí me puedes llamar fuenlabreña del pueblo si quieres, y yo entre mi familia y la gente con la que me relaciono nos divide más la religión, por ejemplo, que el tema socioeconómico. La religión divide muchísimo y ellos tienen mucho rechazo al tema de la diferencia. Ellos quieren que la gente que viene de fuera practique sus costumbres y haga lo que ellos, o sea, que les acompañen. Ellos lo que buscan es lo que decía Farid, compartir el espacio de la Plaza del Pueblo, que me parece súper interesante lo que ha apuntado, pero con sus tradiciones, costumbres. Ellos no van a permitir que uséis su plaza con... Sí. Es que es así. Entonces, yo que he vivido en Londres y que la gente dice que es una ciudad abierta, multicultural, yo lo veo segregado, porque tienes el barrio turco, el barrio... O sea, yo no veo ahí integración, yo veo segregación y me gustaría saber qué forma o qué opináis para evitar que se formen guetos en Fuenlabrada. Sí. Y ya está. Gracias. No, este punto es importante recalcar o explicar. De hecho, uno de los objetivos fundamentales de la mesa es pues eso, luchar contra todo tipo de guetos, pero no solo residenciales, sino también culturales. El modelo inglés, evidentemente, es multicultural. Yo estuve allí haciendo un trabajo de campo y que, bueno, pues ellos están orgullosos. Es verdad que bueno, tienen unas ventajas normativas, etcétera, pero evidentemente no es el modelo ejemplar. Entonces, la mesa de la convivencia viene a romper ese tipo de estructuras que entendemos que no es, Fuenlabrada no debe ser así. No hay que crear no solo guetos residenciales, que por supuesto es una mala experiencia que Francia pues, ha adoptado, ¿no? Pero que también puede haber guetos, eso, porque una mezquita ahí en las afueras de Fuenlabrada, cerrada, no es que no se sabe lo que se hace, sino no conocemos a esta gente. Entonces es doble. Me están echando ya el tiempo. Yo me gustaría escuchar a algún joven que de verdad... ¿Puedo apuntar una cosa muy cortita? Sí, sí, por supuesto. Mira, yo en primer lugar os pido disculpas porque no he podido llegar, porque para mí mi tiempo es oro, no me da más tiempo, no llego a más sitios. Es imposible, ¿vale? Yo voy a decir una cosa. El tema de la mesa de la convivencia a mí me encanta, me creo que es un acierto total. ¿Vale? Y el tema asociativo aquí en Fuenlabrada tiene un problema y gordo, que todos los que están aquí lo sabes, ¿vale? La edad media de la gente que pertenece a esas asociaciones, ¿vale? Esto o le ponemos una solución o tiene fecha de caducidad, porque todos somos, me meto entre ellos, muy mayores. Y no tenemos que hacer algo para poder que la juventud se enganche a nosotros. ¿Cómo? Pues eso será una cosa entre todos. Pero todos los que están aquí y pertenecen a alguna asociación pueden decir qué edad media tienen en cada una de ellas. Correcto. Yo creo que es una intervención clara. Por favor, tenemos un joven, por fin, que nos ilumine. Buenas, pues a todas las cosas y preguntas que se han dado sobre los jóvenes y tal, pues yo venía a dar mi punto de vista y es que yo creo que hay cosas que tendríamos que tener en cuenta tanto los jóvenes como los más mayores. En relación a los jóvenes, yo creo que a lo mejor pues, no nos llega de la mejor manera, como que no nos llega la información a nosotros a nivel de redes sociales. Es lo que decía Pedro, efectivamente. Sí, efectivamente. Y a lo mejor tampoco se nos motiva mucho a hacerlo, también un poco por los prejuicios edadistas que se pueden dar, de que a lo mejor los jóvenes pues solo piensan en irse de fiesta y que a lo mejor, como que ya de primeras, a lo mejor la gente mayor pues nos repele.
indirectamente, no directamente. Y a lo mejor también en los jóvenes, pues a lo mejor falta un poco de motivación y como ver la realidad del problema, la realidad de la situación y cómo estamos a nivel de sociedad, y a lo mejor cosas que no se ven en la calle, pero que realmente con las redes sociales pues sí que se podría impulsar y darse a conocer, tanto las asociaciones como lo que ocurre. Correcto. Y pues eso yo creo que es básicamente el kit de la cuestión. Muy bien. Gracias. Vamos a dar, nos está echando el tiempo, vamos a dar un breve resumen a los dos, esto para que hagan, van a recoger un poco, por favor, Farid, que sea breve, y tú también. Tenemos 5 minutos y nada, un panorama así general. Vas a tener que me sabe muy mal no responder a todo lo que se ha quedado ahí encima de la mesa. De hecho, se van a recoger todo y si queréis, a partir de mañana va a haber en la página web pues una difusión, ¿no? de todo lo que se ha planteado, porque efectivamente lo que se ha recogido no se va a quedar allí, sino que va a generar el debate, como digo, ¿no? El discurso, la agenda también pública. Así que, sin referirme a quien ha dicho qué, lo que voy a intentar es hacer un resumen yendo de atrás para adelante con las respuestas que se han hecho y se han quedado sin responder, y que todo vaya condensado. 2 minutos. No sé cómo el anuncio en Micro Machines de que hablaba muy rápido, pero oye, casi. Partimos de la juventud, o sea, ahí es donde radica. Y vamos al principio. Lo que ha demostrado la mesa de convivencia es que el modelo de Fuenlabrada está vivo, porque evoluciona. Y esa evolución es lo que no hay que perder. ¿Qué tenemos que hacer cuando no nos dan las herramientas que nosotros creemos que existen y que los demás, que son de una generación mayor, se creen que no existen por esa misma reticencia? Crearlas nosotros, luchar por ellas. Las redes ahora están ahí, las redes ahora son las nuevas asociaciones para muchas cosas. Hay que optar también por salir de lo físico y llegar a nuevos medios. Y nadie lo sabe mejor que vosotros. Sois vosotros los que tenéis que tomar la batuta. Y se puede, porque muchos de nosotros lo hemos hecho desde que teníamos vuestra edad, incluso más jóvenes. O sea, es ir a por ello. Ir a por ello y presentar qué nuevos modelos son los modelos en los que esta sociedad, la fuenlabreña, puede evolucionar. Porque dentro de eso, y voy cerrando, hablábamos de una sociedad o ese asociacionismo multicolor, ¿no? Cambiemos la palabra. ¿Os acordáis del principio? Cambiemos la palabra. ¿Es asociacionismo multicolor o es asociacionismo fuenlabreño? ¡Pum! Sentido de pertenencia. Ese es el objetivo. Sentido de pertenencia. Y todo lo que no te dé sentido de pertenencia te está alejando del objetivo común. Y ahí, por cerrar un poco estoy intentándolo, Estoy intentándolo. Has hecho un esfuerzo. ¿Os acordaos de ese magnífico discurso que dio Kennedy en su día en Berlín, en el que acababa diciendo Ich bin ein Berliner, ¿no? Soy un berlinés? Ese es el objetivo. El objetivo de tu ciudadanía es que cuando te pregunten qué eres, antes que decir que eres negro, blanco, moro, alto, bajo, que digas a qué perteneces. Si la ciudad te da el sentido de pertenencia, acabarás diciendo que eres de Fuenlabrada. Esa es la verdadera convivencia que hay que buscar. Yo, muy breve, porque me parece que justamente eso, pero a la vez se presenta siempre el peligro, es decir, que se define un poco, bueno, estos somos fuenlabreños, pero después llegan otros, y entonces se sienten excluidos justamente por esa definición. Entonces, el asunto es que, ¿cómo puede seguir la mesa? Porque hasta la fecha realmente ha tenido un éxito en hacerlo, seguir renovándose, seguir aprendiendo de los que llegan. Sí, los jóvenes especialmente, me parece. Yo estoy esperando que Mimoun se mete en TikTok, pero supongo que al momento en que nosotros nos metimos en TikTok, por supuesto los jóvenes se van. Entonces, porque, bueno, pero estoy realmente, bueno, me gustaría saber de los jóvenes aquí, entonces, ¿cuáles son las cosas que son más importantes por nosotros? ¿Cómo podríamos organizar alrededor de esto
para realmente crear los cambios que queremos. ¿Y quiénes son las personas en que tenemos confianza? Porque las historias que nos han contado de las asociaciones son justamente, nos agrupamos con gente de confianza para mejorar el mundo en que vivimos. Entonces hay que aprender de los jóvenes cómo se pueden hacer eso para ir renovando ese modelo que ya se está conociendo por toda Europa, y también porque por mi interés es entender un poco la esencia, porque si se puede ir renovando, entonces esto significa que no es solamente la historia que define el modelo, ¿me entiende? Que las futuras generaciones nos puedan dar un modelo en que otras ciudades, otros pueblos por toda Europa, por todo el mundo, pueden realmente utilizarlo. Y eso es lo más importante. Muchas gracias. Así que... Muchas gracias. Damos por concluida esta tercera edición de Laboratorios de Debate. Así que os invitamos a que nos acerquemos al teatro y allí vamos a hacer una foto entre todos brevemente.